Están con nosotros Hernán Reyes, legislador porteño de Coalición Cívica, Pablo Abeluto, exministro de Cultura de la Nación, Matías Tombolini, vicepresidente del Banco de la Nación, Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y Juan Manuel Valdés, legislador porteño del Frente de Todos. Gracias por estar con nosotros, gracias por habernos bancado todo este tiempo. Reyes, ¿cómo está viendo esta gira del presidente? Me parece una gira que intenta fortalecerlo en el extranjero en función de la necesidad que tiene Argentina y la debilidad que marca acá adentro. Uno aspira a que le vaya bien, que pueda recomponer su autoridad y que rápido vuelva y revise muchas de las decisiones que está tomando. Yo te escuchaba recién con Bisotti y lo interesante que es la disociación que hay de la realidad de los problemas de los argentinos. Vos fíjate la ley que envía el Congreso, el presidente de la Nación, donde de por sí es inconstitucional porque viola la división de poderes horizontal en términos de atribuciones del Congreso que son delegadas de manera incorrecta, se entromete sobre competencias de las autonomías provinciales, con lo cual la ley no tiene mayor sentido. Y vos fíjate lo que no toca la ley, y la ley no toca esto. No hay un artículo de la ley que envía Alberto Fernández al Congreso que hable sobre las vacunas, sobre cómo va a ser el criterio de distribución entre las provincias, sobre el acuerdo que tiene que haber en la sociedad argentina respecto a la distribución dentro de los grupos de riesgo, dentro de los grupos estratégicos. Entonces yo lo que creo es que si algo tiene que hacer Alberto Fernández después de volver de esta gira y de recuperar algún tipo de energía es recalcular el modo en que se relaciona con la sociedad y con la política para encauzar el debate nacional en el marco de la ley y la constitucionalidad y no en el marco de la concentración de poder sobre temas que no tienen ningún sentido. Victoria, no va a ser fácil el debate en el Congreso, ¿no? Para el oficialismo, bueno, por lo que plantea Reyes. Bueno, en principio no comparto la mirada de Reyes. Creo que el debate en la Cámara de Diputados va a ser un debate que nos va a tener acostumbrados a todo lo que viene pasando en la Argentina, que son posiciones políticas en tiempos de pandemia donde necesitamos discutir algunas cuestiones centrales. El oficialismo y la oposición se pusieron de acuerdo, muchos miembros han votado la ley de vacunas que permitió a la Argentina comprar y hacerse de vacunas. En esa misma ley se habilitó a las provincias y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a también hacerlo. El plan de vacunación viene dando cuentas de que a la Argentina entran e ingresan permanentemente millones de vacunas. La oposición política permanentemente va cambiando el arco de discusión. Ahora la discusión es que el presidente eleve una ley justamente para enriquecer el debate, para que haya tranquilidad sobre las decisiones que va tomando, y tampoco quieren eso. Entonces, permanentemente estamos ante una oposición que en tiempos de pandemia no puede sentarse de verdad a dialogar con el oficialismo y consensuar, que es lo que han gritado durante más de un año, y la verdad que lo que vemos es la cero voluntad de la oposición política de ponerse a trabajar en función de salvar vidas, en función de acompañar el proceso de vacunación y en función de seguir acompañando a aquellos que están sufriendo, porque la pandemia no distingue ni partidos políticos ni posiciones ideológicas, nos pega igual a argentinos y argentinas, y creo que sería un buen mensaje humanitario en una crisis inédita como la que vivimos, una oposición más responsable. Abeluto, ¿por qué le van corriendo el arco? No estamos corriendo el arco. Seguimos defendiendo las mismas cosas que defendimos desde siempre. La primera de ellas es la vigencia de la Constitución Nacional. El presidente ya le enseñó a la Corte Suprema hace 2 semanas que había cosas que no se podían hacer. Y en lugar de hacerle caso a la Corte Suprema, el presidente la decisión que tomó fue seguir profundizando la grieta, no con la oposición política, como escuché recién, sino con una parte importante de la sociedad. Con una parte importantísima de la sociedad. Esa es la grieta hoy, entre un poder completamente aislado, incluso dentro del propio Frente de Todos, con una parte muy importante de la sociedad que lo que exige es respeto por las instituciones, respeto por la Constitución, respeto por la división de poderes, como decía Hernán, y que lamentablemente el presidente, en lugar él de buscar los consensos, en lugar de buscar él los acuerdos que tiene que lograr para que los chicos de la provincia de Buenos Aires tengan los mismos derechos que los chicos de la ciudad de Buenos Aires, en lugar de eso se encierra sobre sí mismo, envía un proyecto al Congreso que de ser aprobado va a terminar otra vez judicializándose, otra vez vamos a estar esperando como si fuera el resultado de un partido de fútbol lo que dictamina la Corte Suprema, y que va a dictaminar la Corte Suprema lo mismo que ya dictaminó. Entonces, en lugar de buscar consenso, en lugar de buscar acuerdos, en lugar de sentarse a una mesa, lo que hace es profundizar la confrontación. Y de vuelta, no la confrontación con la oposición, la confrontación con la sociedad. ¿Valdés? Bueno, creo que la realidad dista muchísimo del panorama que acabamos de escuchar, porque si hay un lugar del diálogo y de los acuerdos es el Congreso de la Nación. Con lo cual, si hubiera algún tipo de
discrecionalidad, de unilateralismo que se está acusando por la decisión de tomar un decreto, que se ha dicho que desde marzo del año pasado todas las prórrogas de las distintas etapas del DISPO y del ASPO fueron por decreto. Ahora, bueno, descubrimos que los decretos estaban mal. Ahora se envía al Congreso para que esto sea parte del fruto del debate de todas las provincias y de todos los representantes del pueblo de Argentina. Con lo cual, si hubiera algún saldo de discusión, está completamente agotado en la instancia que eligió el presidente para esto. Porque veo que Reyes dijo planteando... que todo el tema que charlamos con la ministra no está incluido algo así. No, Edgardo, quiero decir Pero algo es que porque... estamos hablando de cosas distintas. A ver, el plan de vacunación es un plan que está absorbiendo el gobierno nacional, pero que también, yo recuerdo que hace un mes y medio, el gobierno nacional, el jefe de gabinete, comunicó que cualquier distrito podía contratar vacunas. ¿Alguien sabe algo de las vacunas que la ciudad iba a contratar? No han llegado esas vacunas. Las vacunas que está entregando la ciudad son parte del programa nacional de vacunación. Y me parece que lo están haciendo cada vez mejor. Yo no vengo acá a buscar generar roña ni nada, porque la verdad es que la gente la está pasando muy mal, Edgardo. Y me parece que nuestra función como representante del pueblo es traerle soluciones a la gente, no pelearnos entre nosotros para buscar una diferencia miserable. Edgardo, me gustaría tomarme un minuto más para explicar qué dice la ley, porque si no hablamos como de que está todo bien, que vamos a llevar al Congreso. La ley dice lo siguiente: establece algunos criterios epidemiológicos para tomar medidas. Y el último párrafo de ese artículo dice que Alberto Fernández podrá cambiar los criterios epidemiológicos para tomar las medidas. ¿Medidas sobre dónde? Sobre las diferentes jurisdicciones, incluidas ¿qué? Las provincias. ¿Bajo qué criterio? Bajo un criterio de delegación de facultades que no corresponde por la Constitución. En criollo, lo que decía Pablo, ¿qué fue a buscar? Legalizar de manera ilegal la concentración de autoridad que la Corte le dijo que no puede tomar. ¿Y qué dice la ley? Por ejemplo, que en la Ciudad de Buenos Aires, Alberto va a poder cerrar las escuelas ahora porque lo dice el Congreso. Abeluto es... Aunque lo diga el Congreso, aunque lo diga el Congreso, es ilegal, es inconstitucional, con lo cual la vocación de diálogo no es tal. Y esta ley, perdóname Pablo, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de oportunidad, no sirve para nada porque no resuelve ni lo jurídico, ni lo político y mucho menos lo epidemiológico y lo sanitario. Escuchamos a Abeluto y después a ustedes dos. Sí. Bueno, yo creo que si el propósito, como decían recién, es llevar tranquilidad, tanto el de la ministra Bisotti como el de los miembros del Frente de Todos que hablaron, yo me voy más intranquilo. Y creo que mucha de la gente que está mirando está muy intranquila. La gestión de las vacunas no fue como la ministra Bisotti dijo. Digo, hemos perdido un año. Hay vacunas que, como vos bien le preguntaste, no sabemos por qué no las tenemos. Y no hay nadie que esté dando esas explicaciones. Hay vacunas por las que se ha pagado y no han llegado. Digo, la situación es muy grave lo que han hecho. Y en lugar de bajar el dedo, en lugar de bajar a tener una actitud más humilde, más de diálogo y más de consenso, quiero retruco, quiero vale 4, decreto de necesidad de urgencia, después el decreto de necesidad de urgencia, una ley que me dé superpoderes. Así no funciona la democracia. Perdóname, Así se pone en peligro la democracia. Somos el gobierno que más ha convocado a la oposición en la historia reciente de la Argentina. Yo no recuerdo durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri que se convoque a toda la oposición con representación parlamentaria a dialogar con el presidente en forma directa. Ni a Héctor Recalde ni a Agustín Rossi Mauricio Macri lo llamaba para dialogar. Y sin embargo nosotros lo hacemos con convicción. Casi todos los anuncios que ha habido en materia de pandemia se acordaron con las autoridades jurisdiccionales. Hubo algunas diferencias en el último tiempo, la vamos a subsanar en el Congreso y esperamos también que poder resolverla por la vía del diálogo. Porque la verdad que no hace falta solamente decir que empatizamos con la sociedad y tratar de decirle a la gente lo que quiere escuchar, sino tomar medidas concretas. Nosotros inyectamos 7 puntos del Producto Bruto entre tarjeta alimentar, ATP, IFE, porque si no es diálogo entre 4 paredes de dirigentes, hablamos de cosas de la política, hablemos de puestos de trabajo que tratemos de rescatar, hablemos de tecnología en las escuelas. La verdad es que es muy injusto que se diga esto respecto a la discrecionalidad de la política, porque nosotros, por ejemplo, como oposición en la Ciudad de Buenos Aires, hemos acompañado una ley de emergencia económica del jefe de gobierno Rodríguez Larreta y nos encontramos con que un año de pandemia Rodríguez Larreta decidió recortar un 15% del presupuesto de la salud, un 70% de la infraestructura escolar, ha recortado las computadoras para los chicos y todo eso en el marco de la emergencia económica que nosotros con confianza decidimos que el Poder Ejecutivo pudiera declarar. Manuel, entonces, la verdad, Juan Manuel, nosotros votaron tenemos en contra. grandeza para Juan Manuel, desde la oposición votaron, nacional. Juan Manuel, Ustedes- ¿votaron en contra? ustedes ¿Votaron en contra, no, Juan? nosotros hemos acompañado Juan, en el endeudamiento, votaron en hemos contra de acompañado la ley de política. emergencia. ¿Me No, entiendes es lo que acaba de verdad. pasar acá? Ustedes, el Nosotros presupuesto- necesitábamos en la ciudad que nos acompañen en la ley de emergencia para afectar recursos a la política sanitaria, a la política social, y votaron en contra. Y acá decís que votaron a favor. Ustedes
Ustedes ¿Pero votaron en contra? Ustedes No nos acompañaron. ustedes vaciaron la comisión que tenía que seguir el seguimiento de los gastos de la emergencia económica, porque ustedes lo que quieren hacer es naturalizar un ajuste que están haciendo. Entonces, la verdad es que decirle al presidente que hace lo que ustedes en realidad están haciendo en la ciudad es un poco injusto. Deberían ser un poco más coherentes consigo mismos. El problema serio de la Argentina es que tenemos un presidente sin autoridad que en vez de reconstruirla, de recalcular cómo se relaciona con la política y con la sociedad, sigue empecinado en meter la pata más adentro en el barro. El proyecto de ley que están mandando al Congreso no es una cuestión que está dialogando con los diputados. Está pidiendo que le demos facultades que son inconstitucionales, a ver si se entienden. Bueno, y no se las vamos a dar. Y si tienen mayoría, vamos a volver a ir a la justicia. Porque de lo que se trata es de defender el Estado de Derecho. Y lo que se trata es de defender los derechos de las personas. Debería discutir el Congreso. ¿Qué pasa con las fronteras internas? Hay gente que no puede circular entre las fronteras, el comercio interior está trabado. ¿Por qué no debate eso el Congreso? No se puede creer. ¿Por qué no debate las medidas económicas el Congreso? ¿A quién ayudamos? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué no debatimos la distribución de vacunas? Hay presión de grupos de interés. Moyano está pidiendo que le demos vacunas a él o a los camioneros. Bienvenido sea, hay que dárselas. ¿A quién más hay que dárselas? A ver, vamos a escucharla. ¿Por qué no se debate en el Congreso? La ciudad se las Este es dio. el debate de fondo. Yo creo que el debate de fondo tiene que ver con que entre ellos no se ponen de acuerdo, entre las propias, digamos, miradas en esta mesa nomás. Uno reclamando la autoridad y la vehemencia del presidente, en este caso cuando habló con respecto al fallo de la Corte, y el otro diciendo que tenemos un presidente sin autoridad. Evidentemente, ni siquiera entre dos hombres... Bueno, el que grita no tiene autoridad, generalmente, ¿no? Sin Por otro autoridad, lado, por otro que lado, grita, Abeluto, las dos cosas. que es lo peor del mundo. Por otro lado, a Beluto, le Ese es quiero un decir que es cinco. muy difícil escucharlo a usted hablar de grieta cuando usted hace apenas unas horas acaba de tuitear ni olvido ni perdón. Sí, ni O sea, olvido ni ustedes perdón. Y lo trabajan ratifico. constantemente no para se eso. va a olvidar el desastre que hizo este Constantemente gobierno para eso. y es imperdonable. Es realmente muy contradictorio su mensaje. De todos modos, no es contradictorio, nosotros seguimos es haciendo lo que absolutamente vinimos a hacer. Victoria. Vinimos a Lo que hizo reconstruir la el gobierno Argentina, es imperdonable vinimos a poner y va a ser el inolvidable modelo para de todos los producción y argentinos. desarrollo en orden. Y como dice Juan Manuel Valdés, a ustedes evidentemente no solamente van corriendo el arco, sino que todo lo que dijeron que iba a suceder, ustedes dicen no llegan las vacunas todos los días, la señora prende el televisor y ve que no solamente llegan vacunas, sino que le llega vía el Con teléfono y la cuentagotas aplicación están llegando las el vacunas. plan de vacunación Con cuentagotas, y federal durante en un año toda la se Argentina. emperraron en no conseguirlas. Hoy hay gente que está mirando que se acaba de vacunar. Entonces ustedes Y se hay van gente quedando que muere porque con un no las arco, tiene. con Y un hay gente arco. que muere porque Claro. ustedes las distribuyeron a los amigos. Hay gente, lamentablemente, en la Argentina, más de 60.000 compatriotas que mueren por un COVID que nos afecta. Y lo peor que podemos hacer, argentinos y argentinas, es gritar como vos me estás gritando a mí. Porque la verdad que esa Argentina indignante, no va Victoria. más. No es indignante. Lo que es El grito indignante... nunca es una opción. El gobierno haga pagar su fracaso con vidas humanas. Abeluto, lo que es indignante en todo caso es que ustedes tuvieron 4 años para gobernar, hicieron las cosas realmente muy mal, por lo menos así lo vio la ciudadanía, por eso no los volvieron a votar. Entre otras cosas, porque destruyeron la capacidad, que es el gran ordenador de la vida de todos nosotros, que es el trabajo. Incluso en pandemia, ¿Por qué con estás esta hablando de crisis... esto? No, sí, ¿cómo que no voy a hablar de esto si es lo que realmente tenemos que hacer los políticos? Resolver los problemas a la gente. ¿Cuál es el problema Me de la encantaría Argentina? que hubieran resuelto La crisis un económica problema. y social. Todos los indicadores de la Argentina son peores hoy que en Todos los 2019. indicadores de la Argentina en Abeluto. términos de producción e industria acaban de mostrar una recuperación. 5 meses de crecimiento continuo de la ¿Dónde está la construcción. recuperación? 20.000 ¿Dónde está puestos la de la recuperación? industria. La industria automotriz, récord de 300.000 unidades, pasamos a 500.000. La tasa de inflación, Estamos el con valor una del salario construcción, real. con ¿Dónde una, está la con una recuperación? salario real, 22 puntos se cayó con ustedes, Abeluto. Entonces, la verdad, 50% de estamos, mira, inflación, reconociendo Victoria. dos cuestiones. Vayan a hacer las compras. Vamos a reconocer dos cuestiones centrales. para una Recomponer, mujer mandarla a hacer las compras. ¿Qué mensaje recomponer. espantoso? ¿Cómo que dijo? Te mando a hacer las compras. ¿Qué Bueno, mensaje ya es horrible para una el mujer? Vaya a hacer las colmo, compras, ya una mujer. es el colmo, ya es el colmo, ya tenés directamente todos los No es un mensaje todos los números. misógino. Los hombres y las mujeres vamos a hacer las compras. Claro, no, Y no, pero justo vos a la no lo mujer le mandaste. cuestan las ¿Sabés cosas. cuál es lo gracioso? Pero justo a la mujer la ¿Sabés lo que mandaste a hacer las pasa? compras, Es que mirá vos, vos. evidentemente, primero... la verdad que no entiendo ni siquiera que pidas disculpas por eso, porque realmente a esta altura del partido no poder sostener un debate con una mujer y mandarme a hacer los mandados... No te estoy mandando como a hacer si las fue- compras. Sí, sí. Estoy diciendo, No. vayan a hacer las compras. No, no. Los hombres y te las mujeres lo del decís a frente una de mujer, todos. ¿sabes por y qué? vean cuál es la Porque inflación el enojo que te produce, real de los alimentos el en enojo que te Argentina. produce, el Seas enojo mujer, que te seas produce, hombre, yo voy a hacer las el compras enojo en que mi te casa. produce, ¿sabes cuál es el enojo que te produce? Darte cuenta que fuiste parte de un gobierno que se Del fue cual en estoy 4 orgulloso. años, por el cual destruyeron la economía. Y nosotros somos conscientes, mira lo que te voy a
decir, de que recomponer el salario después de 22 puntos de destrucción, de que recomponer las jubilaciones, que recomponer las pensiones y que ¿Dónde está la recomponer la vida recomposición de las de jubilaciones? los 45 Pregúntenle a millones de los jubilados argentinos cuánto llevan nos va a perdidos con su costar sistema mucho de más cálculo. tiempo, nos va a costar mucho más tiempo de lo que ustedes tardaron en destruir todo. Entonces, con mucha paciencia, con mucha inteligencia y con mucha razonabilidad, tenemos un presidente que conduce la pandemia, que genera condiciones para la vacunación de un pueblo y que todos los indicadores económicos están justamente mostrando una recuperación mucho más lenta de lo que quisiéramos, sí, porque ustedes destruyeron 24.000 pymes y 240.000 puestos de empleo. Entonces yo te digo, resolvimos 20.000 puestos de empleo, fíjate lo que te estoy diciendo, ustedes destruyeron 240.000 en apenas 4 años. Entonces, lo que creo que necesita la Argentina es encontrar oficialismo y oposición una vez en pandemia, ante la muerte, sentados en una mesa, no para que acuerden con un modelo político. Ustedes no van a acordar con un modelo político porque ustedes quieren el poder. Ustedes quieren el poder para otra cosa. Todos los meses movilizaron. Desde que cuando pasaba eso, ustedes movilizaban todos los meses para generar caos en las calles y generar caos de contagio. Entonces, cuando se los convoca al diálogo, movilizan igual. Cuando no se los convoca, parece que somos los autoritarios. La verdad es que lo único que se hace es poner palos en la rueda y la verdad es que la gente del otro lado quiere que le digamos de qué manera vamos a... Nosotros tenemos tres valores fundamentales para este año. Vacunar, reconstruir y crecer. Y las tres cosas las estamos haciendo. Y no nos vamos a quedar atrás por más palos en la rueda que nos quieran poner en el... No hay real dimensión de cómo está la Argentina. Sinceramente, no tienen real dimensión de lo que pasa de la inflación. No tienen real dimensión de la ausencia de plan económico y la falta de previsibilidad sobre cuál es el rumbo de nuestro país. No tenemos resuelta la deuda, no tenemos resueltos los precios. Como no hay plan económico, fijan la política de precios máximos que lo único que está haciendo es concentrando la economía porque las pymes productoras de alimentos no pueden sostener esos costos, están cayendo frente a las grandes. En los canales de venta hay una distorsión total, los almacenes no pueden competir con los grandes canales, canales de supermercados. Yo lo que quiero decir es, si el presidente y el oficialismo no construyen gobierno nuevamente, no ponen los pies en la tierra y entienden las necesidades del pueblo argentino y dejan de mandar leyes que solo sirven para cumplir el capricho de concentración de poder de Alberto, que no tiene nada que ver con el diálogo, que está lejos de la Constitución y de la legalidad, la Argentina le va a ir muy mal. Entonces, es fundamental que recapaciten, más allá que hablen de diálogo y de lo que sea. Yo le voy a decir algo, Garro, y termino con... No, porque tengo que hacer una pausa y vamos a seguir con el debate, pero necesito hacer una pausa. Luto, a ver, aprovechando también el tema... Uno mira la historia argentina, Edgardo, y este tipo de políticas que suenan tan amables y tan generosas y que sin dudas tienen objetivos muy loables, terminan estrellándonos contra la pared. Porque un día las tarifas tienen que aumentar, porque un día el dólar se sincera, porque un día la inflación estalla. Digo, ¿quién va a estar en contra de ponerle plata a la gente en el bolsillo? Si fuera tan fácil, ¿quién no lo hubiera hecho? ¿Quién no lo haría? Digo, si es solamente imprimir papel. No, Es solamente esta imprimir decisión papel. no tiene que ver con eso, tiene que ver con el aporte esta solidario, inflación 280.000, altísima, perdóname. esta ¿Sabés con inflación quién tiene que ver? altísima Con una que tienen, decisión que tenemos política, todo. Edgardo. ¿Realmente alguien cree que el día viernes salimos a emitir para repartir? Es un ¿Alguien fracaso piensa que populista que emitimos ya el hemos viernes tenido. para repartir? Edgardo, volvemos Esto a es repetir el mismo redistribución cuento. pura, Como decía Edgardo, otra vez 280.000 yendo a millones pedirles del que aporte pidieran el solidario que mundo. ustedes criticaron. A decirles con el dedito cómo tienen que ser las relaciones financieras 280.000, internacionales. mira, Bueno, Edgardo, ese tema justo no estaría bueno el que día hablen, viernes, ¿no? el presidente de la Nación, el día viernes, el presidente de la Nación, el presidente de la Nación no solamente anunciaba esto, sino que agradecía el aporte solidario de más de 10.000 empresarios multimillonarios de la Argentina que pagaron ese impuesto extraordinario por única vez que nos permite, entre otras cosas, redistribuir partidas presupuestarias para inyectar allí donde hace falta. Jamás se hubiesen atrevido. Usan la palabra inyectar. Jamás. Me encanta cómo usan la palabra A la economía se le fuera tan inyecta. fácil. A la economía se le inyecta, entonces la seca. Explíquenselo al ministro Guzmán, que es el que dijo que secaron la capacidad de producir de la Argentina. el déficit fiscal no era de derecha. Explíquenselo a los de ustedes que están debatiendo eso. Explíquenselo a Martín A ver, Valdés y Guzmán. Tombolini porque le quiere responder a Beluto. No, primero que si hubo un gobierno
gobierno que tuvo superávit gemelo fue el de Néstor Kirchner con Alberto Fernández de jefe de gabinete, y esa matriz la queremos replicar en este gobierno. Lo que pasa es que nos toca una pandemia y nos toca heredar la pandemia macrista, que eso fue 25.000 pymes cerradas, fue el desempleo, fue el 50% de pobreza. La verdad es que hablar así como si uno hubiera nacido un repollo es muy gracioso. Tambolini. Pero Sí. te termino de decir, nosotros creemos, Edgardo, que cuidarse valió la pena y vale la pena. Con la llegada de las vacunas nuevas, con la reconstrucción de la economía, con el crecimiento que de a poco vamos logrando que la economía vuelva a tener impulso, cuidarnos habrá valido la pena y lo vamos a lograr. Vamos a ver estos meses cómo vamos a ir logrando mejorar la situación sanitaria y económica de la Argentina. Pero poniéndonos de acuerdo y trabajando, no poniendo palos en la rueda y con críticas absolutamente inconducentes. Tombolini.